Hey, ¿qué tal? Soy Hugo Amador, su anfitrión aquí de Entre Rodajes, un podcast dedicado a la producción audiovisual. El día de hoy tenemos un súper talentazo, una actriz que ha tenido proyectos tanto nacionales como internacionales, para televisión, así como para la pantalla grande, nominada a un Ariel. El día de hoy tenemos a Alicia Quiñones, es un placer tenerte aquí, Entre Rodajes. Hola. Gracias por la invitación. No, a ti por estar aquí con nosotros. Estoy súper emocionado. Alicia nos va a platicar un poquito acerca como de su carrera, que la motivó. Y para pues, comenzar esta plática, si nos pudieras comentar qué es, cómo fue, qué dices, ¿sabes qué? El cine es lo mío, la actuación es lo mío. ¿Cómo empiezas, cómo te introduces a este mundo, no? Ok. Yo digo que primero la gente se siente, se agarra un vasito con agua, porque yo hablo un montón. Entonces, Excelente. esa historia está larga. Mira, es que es muy raro decir por dónde empezó, porque yo tengo dos versiones. La primera es que cuando estaba niña, cuando tenía como 7 años, cuando empecé como a escribir y aprendí a leer, como que mi cabeza empezó con este rollo de imaginarse cosas, mundos y escribía un montón. Entonces, cuando estaba en la primaria monté una pequeña obra de teatro, cuando tenía como 7 8 años, con las niñas de la calle en la que yo vivía. Entonces, como que siento que esa fue como mi primer acercamiento sin saber que estaba como actuando, ¿no? Era como, sí, podemos interpretar, ¿no? Era un juego. Y la segunda es cuando tenía 17 años. Yo empecé a modelar como tenía como entre 15 y 16, empecé a modelar y empecé a trabajar. Entonces como que el modelaje alguna vez me llevó como a hacer un par de castings aquí en Tijuana para la publicidad de una marca de teléfonos eh, analógica, para no decir marcas. Y entonces que dije como, órale, ¿no? Esto es como actuación. Pero, pues a la par de ser adolescente y empezar ya como a entrar al mundo adulto, empecé a trabajar en Cinépolis. Ok. Y entonces yo consumía mucho cine, ¿no? Y cada que entraba como a ver una película diferente o así, decía como, órale, yo quiero hacer eso, como quiero ser doctora, ¿no? O quiero ser astronauta. Lo mismo que te pasa cuando eres niño, ¿no? De que quieres hacer todo. Y un día, me acuerdo así perfecto, saliendo de la prepa del Cobach, así con mi uniforme, llegué no antes de, o sea, llegaba antes de trabajar y entraba a ver las películas. En la sala 10 del Cinépolis Carrusel, en Tijuana, donde yo trabajaba, entré a ver esta peli de Black Swan con Natalie Portman. Y, o sea, hay un intro para la gente que no ha visto Black Swan bellísimo, donde está esta bailarina bailando en un escenario negro. Y es ella, ¿no? Y así empieza la película. Y yo me acuerdo que cuando vi por primera vez esa escena dije como, wow, ¿qué es esto, no? Y siento que por primera vez descubrí como, esto es cine. Esto no es como la película taquillera comercial, jajaja, jijiji, Adam Sandler corriendo en chanclas. Es como, digo, sin menospreciar las pelis No, que claro, hace Adam claro, pero... Sandler, pero era como, fue mi primer acercamiento, ¿no? Entonces me quise poner a estudiar ballet, pero no me dieron permiso en el trabajo, obviamente. Y ahí fue cuando me di cuenta que dije como, yo no quiero ser doctora, no quiero ser veterinaria, no quiero ser bailarina de ballet, yo lo que quiero es ser actriz, porque yo quiero tener la capacidad de poder interpretar todas esas vidas, todos esos personajes. Entonces ahí empezó como poco a poquito, empecé a ligar como todo y decir como, lo que a mí me gusta, o sea, aparte de escribir, es esto, estar narrando historias, ¿no? Darle voz a cosas que ya están escritas. Entonces empieza con Black Swan, es Nice. la película culpable, creo yo. No, súper suave, la verdad. Yo me acuerdo que también cuando fui a ver esa película al cine fue como... Tardé mucho en procesar muchas Ajá. partes de la película, ¿no? Y fue como, wow, órale. Y después, en algún momento, ya después de ver la película, como verlos detrás de cámaras y me acuerdo que tenía muchos whip pants y cosas así, decía Sí, como que, sí. güey. Sí, no, y luego Natalie Portman hizo un trabajo físico y digo, regularmente la gente cuando piensa en un actor, lo primero que piensa es como fama, fortuna, ¿no? Hollywood. Y Natalie Portman justo hizo como todo lo opuesto, ¿no? De que se dio no tener un camper súper grande, se dio pagos, o sea, como creía tanto en el proyecto y en el guión que se dio muchas cosas que regularmente ya cuando tienes un estatus como actor, pues ya no es un básico tener. Y eso habla muchísimo, ¿no? De cuando un proyecto está chido y te llega y lo quieres hacer de verdad,
Y mira, el resultado, ¿no? De que regularmente cuando ponen el corazón en este tipo de proyectos es cuando pasan, siento yo, esas grandes películas también. No, sí, me encanta de hecho eso que acabas de mencionar, porque así como dices, ¿no? Creo que todos tenemos como una imagen, ¿no? De lo que es el actor, pero Ujú, muchas veces no vemos como ciertas facetas del trabajo. Digo, y ujú, ahorita que mencionas lo de la transformación del cuerpo de Natalie Portman para ese ujú, papel, me pongo a pensar en Christian Bale, ¿no? Que ujú. sube, baja de peso, está mamado, está gordo, Sí, está flaco. todo el Y tiempo. sí, 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 es como una entrega pues, muy intensa, ¿no? Al Sí, papel. ya no es como, digo, siento que hay personajes que ya no son solamente mentales, ¿no? O sentimentales, sino ya requiere un esfuerzo físico también para interpretarlo. También, digo, yo siempre digo, hay muchos tipos de actores, ¿no? A veces alguien piensa como, actor, actriz, y es eso, ¿no? Haces teatro, llora, ¿no? Lo primero que te preguntan, ¿eres actor? Llora. Pero siento también que depende mucho de qué tipo de actor o de qué tipo de carrera te quieres hacer, que es tanto sacrificas tú, ¿no? Como eso, el cuerpo, la mente, todo, o sea, qué tanto pones en el personaje para lograr. Digo, ahora siento que ya no mucha gente arriesga eso. A mí me gusta mucho, por ejemplo, casi todos los personajes que he hecho, todos tengo el pelo distinto. He sido pelirroja, he sido güera de pelo chino, he tenido el pelo largo negro. Y eso es como, para mí, digo, no sé si también porque por mis facciones como que luego me cambia como mucho con el pelo, me veo muy diferente. Pero para mí siempre es, o sea, lo primero que pienso cuando voy a hacer un personaje es como, ¿cómo hace el pelo? ¿Cómo se peina este personaje? ¿No? ¿Se peina? ¿Está rapada? ¿Le gusta bañarse? ¿Le gusta lavarse el pelo? ¿No? Como, siento que para mí, por ejemplo, el pelo es un aspecto que físico así que siempre le marco a mis personajes porque yo soy muy delgada, como que por genética, entonces me cuesta como, puedo enflacar más, pero me cuesta luego subir de peso, entonces no he tenido como ningún personaje hasta ahorita que me reten eso, espero sí tenerlo eventualmente, pero como que se me hace muy cool cuando los actores hacen ese proceso, ¿no? Ese trabajo. Órale, qué suave. Mira, te quería, ahorita que estás mencionando lo del cabello, se me viene una pregunta. Por eso, si tú como actriz, ¿cuál es el departamento con el que trabajas que más te ayuda a ti como a cumplir con el personaje? A construirlo, Ajá, ajá. ¿cuál sería? O sea, ahorita que dices el cabello, pues automáticamente pienso que Sí, muy de la mano con makeup artist, ¿no? sí, 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 totalmente. Pero sí, sí va por ahí. Yo, mira, siempre maquillaje, los dos ya tienen una propuesta, ¿no? Regularmente, pero yo siento que con los que me ha tocado trabajar más de la mano siempre es con make-up. Yo tengo como o sea, cada que me llega un personaje que tengo que hacer o que me pasan un casting, ¿no? Lo primero que yo hago es un mood board en Pinterest. No, esta es Lupita, vamos a ponerle. Entonces, ¿cómo se peina Lupita? ¿Cómo se viste Lupita? ¿Qué le gusta a Lupita? ¿Qué le gusta comer? No, es como todo eso. Entonces, yo regularmente ya que me quedo el personaje, presento. Órale. Hay producciones que te lo permiten, hay directores que hay gente que es como, güey, o Ya sea, tenemos el ya perfil, ya sé, tenemos, sí. ¿no? No queremos, ya das el perfil así, no necesitas nada. Eso me pasa mucho, yo soy muy ojerosa y cuando llego al sitio, no le hagan nada. Y yo de que, Ah. ok, de que, bueno, demacrado el personaje. Pero con los que más sí siento que yo me toca trabajar, al menos yo, para construir mis personajes, es make-up casi siempre. Porque me gusta a mí eso, ¿no? Como, el pelo. Y yo me encanta hacer, o sea, a mí cambiarme el pelo es como así de que, ¿me puedes rapar? Ok, vamos, este personaje. Porque hice uno así, me raparon y fue como de que, siempre quise como estar rapada por un personaje. Y vestuario también, sus propuestas, pero sí me ha tocado gente muy chida de que, ¿tú cómo la ves? Y de que, mira, yo la veo más en botas, no la veo como que usando tacones, ¿no? Cosas así. Entonces, sí es un trabajo en equipo. O sea, sobre todo desde donde empieza el personaje ya escrito, entre más detallado venga el personaje, siempre el trabajo va a ser de alguna manera más fácil, ¿no? Porque ya tienes más elementos de dónde agarrarte. Pero con make-up, para mí es make-up. Vestuario también, pero es más make-up porque es lo que físicamente se ve, ¿no? Ya eres Entonces quien sí. va a ser, como se dice, quien dice, ¿no? Ajá, porque si te pones a pensar, por ejemplo, en Dune, ¿no? Esta peli que transforman con millones de maquillaje y todo eso a los personajes, es como, sí es parte de vestuarios, pero de repente a veces make-up o FX son los que hacen más la chamba, ¿no? De cambiar, sin menospreciar a ningún vestuarista, porque no quiero que nadie se sienta, todas las chambas son importantes, pero a veces el maquillaje es la que te termina de ayudar a lograr ese personaje. Órale, qué suave, está Ujú. muy, muy cool.
Y por decirlo así, yo sé que no nomás has sido actriz. Si no me equivoco, has hecho dirección de arte y también has sido coaching actoral. Ajá, sí, sí. A ver, me gustaría que también como me platicaras un poquito de las dos y cómo te ha ayudado, pues obviamente en tu carrera como actriz, pero si me pudieras decir qué es básicamente un coach actoral, o sea, ¿estás en set con el actor y como que lo ayudas a repasar o es un trabajo que se hace previo al rodaje? ¿Cómo, qué viene siendo? ¿Cómo funciona? Pues puede ser ambas, ¿eh? O sea, hay muchos actores, por ejemplo, en cuestión del acento, que tienes al coach ahí, que es un coach de acento, en realidad no es tanto actoral, que te está ayudando, ¿no? A repasar líneas, a repasar ciertas marcas de cómo hacer cierto tipo de acentos. El coach actoral regularmente, hay actores que sí los tienen, ¿no? Los que pues están haciendo cierto tipo de personajes, pero regularmente el coaching es previo para llegar a ese personaje, ¿no? Esto que te digo de construir un personaje, de hacer una construcción de qué elementos tiene este personaje que a lo mejor tú como persona no tienes y como actor necesitas trabajarlos para llegar ahí. Mucho lo que ayuda también para hacer como esta construcción es el texto, hacer un bagaje, ¿no? Que viene siendo un bagaje es... Como todo el contexto detrás del personaje, que muchas veces te lo puedes como con los elementos que ya tienes ayudar a trabajar. He escuchado de casos de que se inventan como de que la mamá se divorció porque cuando a los 5 años, que a veces ya no es necesario tanto para el personaje, pero hay gente que les gusta hacer toda la historia detrás. Esto cuando es ficticio, porque cuando tienes como personajes que ya existieron y tienes información de dónde agarrarte, pues también está más cool, ¿no? Hay por dónde trabajar. No sé, como pongo un ejemplo, Diego Boneta con Luis Miguel. O sea, él tenía muchísimo material de dónde poderse agarrar para construir un personaje. No había tanto que inventarse las cosas y eso está padrísimo. Porque entonces ya vas coachado a algo que existe, ¿no? Y lo padre del coaching es como ir trabajando. Ok, este personaje tiene estos elementos, pero ¿qué más le podemos agregar, ¿no? Para que el personaje sea más interesante. O tal vez quitarle, ¿no? Que a veces, no sé, poniendo un ejemplo, clichés, ¿no? Del el mexicano como habla el inglés en Estados Unidos. No necesariamente porque seas mexicano o latino tienes que hablar con un acento. Que eso nos lo han inculcado, ¿no? Hasta en todo nos lo han querido meter cuando ahora ya pues ves latinos haciendo personajes en inglés súper normal y no es nada como de que, es que tiene que hablar así. Entonces como por ahí va un poco el coaching, es como la construcción. Y lo otro que mencionabas de, sí fui diseñadora de arte, me gusta mucho, porque a mí me gusta, yo estudié comunicación, entonces a mí me tocó en la carrera estar un poco en todo. O sea, como que también cuando estaba en la carrera apenas iba descubriendo si quería hacer cine totalmente o no, porque para mí era como, yo empecé a estudiar la carrera antes de empezar como de verdad a trabajar como actriz. Entonces, para mí era como, me gustaba mucho producción, ¿no? Y me gustaba tele, y me gustaba todo. Entonces, como que ahí fui aprendiendo un poco de producción, de cómo setear, etcétera. Entonces, cuando recién me mudé a Ciudad de México, pues tuve la oportunidad ahí de ayudar a setear cosas y así. A veces todavía lo hago, ya no es como de las cosas que me dedico, pero me gusta también como... Siento que es por este lado como más de directora que tengo, que me gusta como estar en como, esto tiene que estar aquí, esto acá, y así. Pero no, siento que el trabajo de arte es un trabajote y hay que ser muy como, pues muy dedicado a eso, porque también no es nada más llegar y poner cosas, hay que saber cómo poner las cosas, que ayude con el encuadre en cámara, ¿no? Trabajar con tu director. Yo me acuerdo perfecto cuando hice la primera peli, la de Las Elegidas. Estábamos en una escena, estaba montado un espejo, estábamos 4 actrices paradas alrededor de él. Ya íbamos a grabar, estaban todos en el monitor y la de arte le dice al director, regálame un segundito, Daniel Snyder. Y le dice, ¿qué pasó? Le dice, es que estoy viendo un brillito en el espejo y no me gusta. Y paró todo, fue y quitó ese brillito que tenía en el espejo para hacer la toma. Y digo, eso es un director de arte, ¿no? Estás pendiente de todo lo que está pasando en el set para que el director y tu trabajo, ¿no? Quede impecable. Yo no tengo esas habilidades todavía, pero me gusta ahí moverle al set también. Pero me imagino que esas habilidades, o sea,
por mucho o poco, pero que lo hayas trabajado como desde otra perspectiva, también te ha ayudado o te ayuda a desarrollar de alguna u otra forma tu personaje? Por decirlo así, como en lo de coaching, Ajá. Trabajar con otros talentos para desarrollar sus personajes a la hora de tener como esa experiencia te ayuda a ti a formar tus personajes, ¿no? Sí, totalmente, porque muchas veces cuando ayudas a alguien más, o sea, a coachar a alguien más, tú también vas descubriendo herramientas sobre la chamba. O sea, te vas dando cuenta como, órale, esto también lo puedo aplicar yo cuando estoy construyendo un personaje, ¿no? Hay un método que a mí me gusta mucho trabajar que se llama la silla. Y es que tú te sientas, ese es un método que estudié con un maestro argentino que se llama Fernando Piernas. Y a partir de lo que tú empieces a sacar de la silla, pero tú como persona, empiezas luego a construir el personaje, ¿no? Te agarras un texto o un guión que tienes que decir y empiezas a sacarlo. Entonces la silla es una herramienta para empezar a explorar los personajes, que yo cuando hago el coaching es lo que me gusta hacer. Como empiezas contigo y vas evolucionando al personaje. No entras de lleno al personaje. Porque al final, digo, hay muchos métodos, lo platicamos ahorita como fuera de entrevista antes de empezar. Todos los actores tienen sus maneras de trabajar. Tanto ahora los actores naturales que existen, que no se toman ninguna clase y traen todo, ¿no? Ahí como para, de que no les necesitas, llora del ojo izquierdo y lloran, así en Neisa González, de que, pero hay otra gente que necesita procesos, ¿no? Entonces, todo depende de tú también como actor por dónde quieras trabajar. Yo cuando antes de estar en comunicación estudiaba teatro y estudiábamos mucho la técnica esta de Stanislavski, que es como pegado a lo que tú traes y como ejemplo de cuando tu abuelita se desvivió y de ahí ya acuérdate y es como ya siento que también Muy pesado. es muy pesado y tú como actor tienes que saberte hasta dónde te vas a puchar, ¿no? Porque hay personajes, por ejemplo, yo hice una peli que se llama El día que me perdí después de Las elegidas, fue mi segunda peli, y este era un prota, era llevar una peli, yo no tenía todavía, no sé, a lo mejor las herramientas suficientes para decir, claro, o sea, y era un personaje súper difícil, o sea, pasé de hacer un personaje difícil en Las elegidas a hacer este personaje que era una chica que tenía esquizofrenia, que era alcohólica, que era súper ensimismada, entonces, pues imagínate, hay un proceso de estar viviendo un personaje por 35 días, de alguna otra manera, tu cuerpo empieza y tu mente como a jugar, porque este es un dato científico, no me lo invento yo. El cuerpo, si tú haces una actividad durante 21 días, el cuerpo lo adopta como algo normal. Entonces, lo que pasa luego con la actuación o estar viviendo personajes diario, ¿no? Tener este personaje por un periodo largo, pues sí, el cuerpo de repente empieza a adoptar. Que ahí es donde entran muchas técnicas, ¿no? De cómo saberte como actor, cómo soltar, es importante ir a terapia también para diferenciar ciertas cosas. A mí me costó, por ejemplo, es el personaje que puedo decir hasta ahorita que me costó después de cuando lo terminé, porque fue como, era muy denso, era muy oscuro, o sea, todo el tiempo estaba mal ese personaje y de alguna manera mi cuerpo se estaba autoacostumbrando a esta destrucción, ¿no? De decir como, todo está mal y hasta que justo conozco a este maestro, Fernando Piernas, me lo recomiendan y no me cambió la vida, porque aprendí a actuar desde otra manera, ¿no? Desde otros lugares, de no abrazarme tanto al personaje y sino más bien experiencias que yo comparto con el personaje para poderlas hacer, pero sin ser tan traumático, ¿no? Tan, no sé, terrorífico. No, claro. Oye, pregunta. ¿Tu primer largometraje en el que actuaste fue Las elegidas? Sí, ese fue. Órale. Sí, sí, sí. Órale, qué impacto. Sí, está muy loco porque cuando yo empecé a desarrollar como este interés por el cine que trabajaba en Cinépolis, obviamente pues la vida avanzó y ya fue cuando yo dije como, bueno, voy a estudiar comunicación y así, pero justo antes de entrar a la carrera me puse a estudiar teatro en la ANDA, que era una pequeñita escuela que estaba ahí en el centro que creo que ya no existe. Y un día cae este casting a Tijuana. Y yo veo, o sea, yo siempre en mi cabeza cuando empecé a actuar
era yo quiero hacer una película de Canana y yo quiero estar nominada al Ariel. Era como así mi objetivo, ¿no? Cuando empecé a estudiar actuación. Entonces llega este casting de Canana, que está, de hecho, Marla Arriola apoyando en casting en esa peli. Y hacen el casting en la ANDA, porque hicieron un casting abierto a nivel Tijuana y fueron a buscar gente a las secundarias, a las prepas, todo. Y en la ANDA creo que éramos como 80 actores entre los 3 niveles, porque eran 3 niveles. Y yo me acuerdo que ese día era la última, fui el último número. Yo trabajaba asistente dental en ese tiempo, estaba juntando dinero pues porque iba a entrar a la universidad. Y me acuerdo que así me bajé el camioncito en la calle Cuarta, caminé toda la Constitución para llegar a la escuela, estaba en la calle 10. Y son de esas cosas como de esos presentimientos que son muy raros, que dije como, güey, sí, o sea, como algo va a pasar, ¿no? Y me acuerdo que entré al casting, te digo, fui la última, y estaba Margarita Mandoki, que es una maestra de teatro del CEA infantil, era la que hacía como las entrevistas, ¿no? Entonces ella empezaba a hacer preguntas y así, y yo estaba así sentada en una silla, y habla así, pero para abajo. Y termina la entrevista y me dice, está perfecto, me dijo, pero ahora vamos a hacer lo mismo viendo a cámara. Y yo como que yo me fui tanto como en estas cosas que me estaba preguntando y fueron cosas súper personales. A mí me gustaría ver esa entrevista, la verdad, porque me acuerdo que conté unos traumas ahí de que yo eché todos los kilos. Pero como que hubo algo en mí cuando me empezó a hacer estas preguntas que dije como, yo no tengo nada que ocultar, como venga, voy a contar mi historia, ¿no? Como, y un poco contar mi historia fue lo que me dio a Perla, porque después, años después, el productor me dijo, o sea, que cuando me vieron en el casting le dijo a David, esta es tu Perla, como no busques más. Y dije como, ay, wow, así de que, y yo así de que toda estresada y que, ¿qué va a pasar, no? Entonces fue como una experiencia súper bonita porque fue mi primera peli, fue de Canana y me nominaron al Ariel. Entonces fue como muy loco. Qué suave, no, la Sí, verdad, sí. o sea, de hecho te iba a preguntar también qué se siente, ¿no? Que tu primer largometraje te haya aterrizado, Ujú. pues, o sea, estar nominada a un Ariel. Es muy loco, la verdad, porque, mira, cuando Las Elegidas llegó a Tijuana, yo creo que aparte de esa peli, o sea, sí habían pasado, pero lo más grande había sido el Titanic, ¿no? Era como no había habido otra peli que hubiera traído tanto crew, que le hubiera dado tanto trabajo a gente de aquí de Tijuana. Entonces, cuando yo llegué al set y todo, o sea, de entrada cuando me hablaron para avisarme que, porque fue un proceso para entrar, o sea, el callback, el siguiente como proceso, que no fue un callback como normal, porque pues regularmente un callback vas y haces una escena y ya estás como con el otro actor. Este callback éramos como 20 personas y nos ponían a trabajar en equipos. Y Ok. así se fue filtrando hasta que quedó el cast. Órale. Curiosamente, justo los que nos tocó trabajar en el taller y que tuvimos química desde el primer momento, fuimos los que quedamos. Así de que ustedes juntos y nos emparejaron y fue como de que los que terminamos en la peli. Entonces, sí fue una introducción al cine pues chistosa, ¿no? Porque al final es como, órale, es en Tijuana, en la ciudad en la que nací. Está llegando esta oportunidad enorme, me toca hacer un buen personaje con gente súper chida, ¿no? La mayoría eran no actores y había esta parte del talento tijuanense ya de teatro y generaciones, Gisela Madrigal, Edward Coward, gente que ya tenía muchos años haciendo y era como, órale, estoy trabajando con esta gente, pero también estoy trabajando con esta gente que está empezando igual que yo. Entonces fue muy bonito porque sí de alguna manera se hizo una familia en su momento, porque pues todos estábamos chiquitos. Entonces sí fue como una experiencia, decir como, órale, estoy haciendo algo que descubrí que me gustaba, estoy haciendo amigos, me están pagando por eso, está súper padre. Eh, y aparte voy a salir en la pantalla, ¿no? Pasé de estar barriendo la sala del cine a ahora sentarme y verme como... O sea, para mí siempre es muy simbólico para mí la primera vez que yo vi Las Elegidas con mis papás, con una premier que hicieron aquí en Tijuana, porque yo me acuerdo que cuando trabajaba en Cinépolis había una canción que se llama Beyond the Sea, eh, algo así que dice como Somewhere Beyond the Sea, y me gustaba mucho esa canción y me acuerdo mucho cuando barría la sala 10 donde vi la peli de Black Swan, que yo decía como, güey, un día voy a estar ahí, como un día me voy a ver. Entonces, pues fue un ciclo.
cerrar ese ciclo y luego de ahí la aventura pues ya fue otra cosa, ¿no? Mudarme a Ciudad de México, ver que el medio no es todo, o sea, todas las cosas que pasan, ¿no? Todo lo que pasa entre rodajes prácticamente. Claro. Entonces sí ha sido como una aventura, pero yo estoy súper agradecida, o sea, con Las Elegidas siempre se lo he dicho a David Pablos, al director. El año pasado nos entrevistaron el director de la Cineteca Nacional para esta retrospectiva de los Arieles, porque Las Elegidas está entre las películas más nominadas en la historia del cine mexicano. Los Arieles ha tenido más nominaciones, de las que ha tenido más nominaciones. Uh-huh. Entonces yo de repente digo como, órale, ha pasado tanto tiempo en Las Elegidas y nos sigue abriendo estas puertas, ¿no? O es una película que si la pones en la actualidad sigue creando conciencia, ¿no? De situaciones que pasan en el país. Entonces digo, qué gran manera de empezar, la verdad, sí ha sido como pues como la patadita que yo creo que me ayudó, ¿no? A encaminarme de alguna manera. Uh-huh. Qué bonito, la verdad. Sí. Súper bonito. Hasta ahorita, o sea, tuviste un súper buen inicio, pero en tu presente, ¿hay todavía como algún temor, alguna inseguridad o algún reto que tú enfrentas como actriz? Uh-huh. ¿Y cuál vendría siendo, si es que sí? Mi reto como actriz son las venezolanas de 1.90, ojo azul, perfectas, que se paran en los castings a un lado de mí y yo digo como, bueno, déjenme pongo tacones. No, pues hay muchos retos, obviamente. Creo que el primero y el más grande fue tomar la decisión de mudarme a Ciudad de México. O sea, cuando yo empecé aquí en Tijuana, era como, bueno, ¿no? ¿Y qué sigue después de esto? Porque también cuando nosotros hicimos Las Elegidas, antes tardaban, digo, todavía, pero antes hacer una peli tardaba muchos años. O sea, había un proceso de edición y así. Ya no es tanto como pasa ahora que maquilean un poco y es como sobrefilman, están editando, cortando y, ¿no? Corrección de color va todo súper rápido. Que eso pasa mucho con las plataformas. Entonces el proceso de que saliera Las Elegidas fue largo, fue incierto, no sabíamos si iba a salir algún día, ¿no? Entonces, pues tuve muchos trabajos normales durante ese proceso. De hecho, regresé a trabajar a Cinépolis y de hecho dejé de trabajar en Cinépolis porque estaba un día, ¿no? Atendiendo, me iba a ir a comer y me acuerdo que el supervisor me dijo, no, vete ya. Estaba en el Zona Río, en el más transitado. Y le dije, no, le dije, voy a tener un cliente más y me voy. Y en eso ya no pase y ya llega y era el productor de Las Elegidas que estaba de visita en Tijuana y me dijo, ¿qué estás haciendo aquí? Me dijo, tú eres actriz, no sé qué. Y le dije, pues estoy trabajando, le dije, yo tengo que trabajar en lo que sale en la película. Pero las palabras de Pablo Cruz fueron como tan remarcadas en mí, como que me remarcó mucho y renuncié. Regresé de comer y les dije como renuncio. O sea, me acuerdo que me fui al comedor llorando, no porque me haya puesto triste, sino porque Pablo me hizo abrir los ojos y decir como, güey, ¿qué estás haciendo aquí? Como, esto es lo que te gusta, toma una decisión, ¿no? Empiézate a mover. Y ahí empecé a moverme y empecé a hacer cortos de la UDCI, empecé a conocer gente como de Tijuana que estaba empezando a hacer cosas también. Y estaba súper cool porque era como, órale, ¿no? Existe más gente, hay una comunidad que está empezando, ¿no? Y pues pasaron los años, me aventé a dirigí un corto, dirigí un video de música, me empecé a dar cuenta que me gustaba estar detrás de la cámara. Y me empezaron a hablar mucho de Ciudad de México. O sea, sale la película, salen las nominaciones al Ariel, que me acuerdo que estaba en un salón de clases. Creo que fueron primero los Goya o los Ariel. No, fueron primero los Arieles. Pero me acuerdo que yo estaba así como que en el salón de clases tomando una clase y de repente me empieza a vibrar el teléfono así un montón. Y yo decía como, órale, pues exnovio tóxico, ¿qué es esto? Y agarro el teléfono y ya veo así como que la AMAC, la Academia Mexicana de Ciencias Cinematográficas, me había etiquetado en Facebook y en Twitter, que en ese tiempo era Twitter, y decía como, felicitamos a la actriz Alicia Quiñones por su nominación al Ariel, compite por el Ariel, no sé qué, y yo así de, ¿qué es esto? Y entonces ya empiezo a ver que habían salido un montón de notas, ¿no? Y yo, fue como, wow, ¿no? Fue muy chistoso porque yo viví todo el proceso de Las Elegidas en la universidad, entonces estaba en la universidad, pero que me iba a un festival y regresaba y cumplía con tareas, ¿no? Estaba como de aquí para allá. Entonces, viendo como todo esto de que todo el tiempo estaba como afuera, ¿no? De que me hablaban, oye, puedes presentar un casting. Me acuerdo, esa yo creo que es de las oportunidades que he dejado ir
me hablaron de Canal 11, que yo soy súper fan de Canal 11 porque pues por algo estudiaba comunicación, ¿no? Mi sueño máximo era ir a trabajar como pues de intercambio al IPN y trabajar en el Canal 11 y me hablaron para un casting y no pude ir porque pues estaba en la universidad y después con el tiempo me di cuenta y dije como, güey, a veces las oportunidades están y hay que tomarlas, ¿no? Que ese fue como la aventura que entra como al mudarme a Ciudad de México y decir como, "Oh, la gente sí se acordaba de mí, pero era como, bueno, pero ya se te pasaron tus 5 minutos de fama. Como, ¿qué estás haciendo? Y era como, pues es que tuve un callback súper importante para otra película, pero pues ya no. Entonces ahí fue como entrar al juego de verdad y decir, órale, ¿qué está pasando, no? Y llegar a una castinera y encontrarme, ¿no? Con estas modelos, porque empecé a hacer como castings de publicidad. Y yo cuando llegué a Ciudad de México era como de que no, pero yo soy actriz de cine, o sea, no hay caso, publicidad. Y después fue como, órale, hay que comer. Ciudad de México es muy cara, ¿no? ¿Cómo se sustenta la gente? ¿Cómo haces la chamba? Cómo es el proceso para entrar. Entonces empecé a hacer castings de publicidad y yo obviamente pues venía de esta escuela de cine, de pararse, del método, ¿no? Y te das cuenta que la publicidad es, no, hay que vender, tienes 5 segundos para venderte, hay que aprender cómo hacer eso. Y los primeros años fueron complicados, tuve que volver a trabajar de mesera, o sea, volví otra vez, ¿no? A ser todóloga, como que a buscarle, porque pues había dejado la carrera en la UABC a medias, y era como, órale, no sé full time lo de mi carrera, y acá no estoy teniendo chamba, ¿no? Y el rollo también era como agarrar un manager que me representara, ¿no? Todas esas cosas que cuando yo empecé aquí nadie me dijo, nadie me platicó que para ser un actor necesitas ciertos procesos. Tomen nota. Sí, Sí. buscarse un buen manager, que no, fíjate que hay algo que me he dado cuenta, que justo a veces no es necesario tener un manager importante, porque, ay, yo de que, no voy a decir nombres como siempre, pero yo estuve en una agencia muy grande, muy buena, muy chida y o sea, mantengo el contacto y los quiero mucho, pero la mayoría de las chambas que me llegaron era porque me buscaban a mí, o porque alguien, es que yo vi Las Elegidas, o te vi en tal proyecto y queremos a ella, y decía como, órale, qué cool que al final, digo, no tengo los muchísimos y millones de proyectos, pero afortunadamente he caído en buenos proyectos que siguen dando de acá a hablar, y eso me ha seguido manteniendo como el trabajo, ¿no? O como estos nuevos proyectos que salen y conozco nuevos directores o nuevos productores y son los que me recomiendan. Y dejé mi agencia manager porque dije como, estoy teniendo unos castings increíbles, me tocó hacer casting para Saw, la última, me tocó hacer casting para una película de Bong Joon-ho, que es el director de Parasite. O sea, te puedo así nombrar de castings que llegaban a mis manos y decía como, wow, o sea, como, no, y todos, hice casting para Emilia Pérez, en español y con un inglés muy fluido. Ese casting siempre digo como, me dio mucho coraje cuando vi al director que dijo como, no hay actrices mexicanas, y yo decía como, pero tenemos a Melissa Barrera en Hollywood, tenemos a Eiza González, o sea, en Ciudad de México hay muchísimas actrices que manejan muy bien el idioma. O sea, como actrices sabía, ¿no? Para interpretar. Pero ahí es también donde empiezas a darte cuenta en el cliché que también se muevan las películas, de que, es que si ponemos a tal persona nos genera más esto, ¿no? Y todas esas cosas que hay dentro de la guerra de trabajar en el medio que pues vas descubriendo a la par. Y eso fue lo que me pasó un poco a mí en Ciudad de México. Afortunadamente creo que ya encontré la fórmula. Digo, no hay fórmula correcta, todas las carreras son súper distintas, pero ahorita vamos muy bien y eso, ese todo como transcurso para llegar hasta donde estoy ahorita y a donde quiero llegar, pues ha pasado que se me ha dado la oportunidad de volver a Tijuana y de conectar con gente nueva y decir como, órale, o sea, como ahorita estoy haciendo una peli que se llama Fratello, de una directora, ella es de Tijuana, Rosarito, San Diego, pero pues, o sea, creció acá. Y las conocí el año pasado, vine a ser jurado del festival de cortometrajes de la universidad, de la UABC, y estuve ahí de jurado, entonces como que conocí a gente. Ella ya me había escrito anteriormente como, oye, hay que hacer un proyecto juntas, no sé qué. Entonces como que nos conocimos, como súper congeniamos, y se mudaron ahorita a Ciudad de México y está haciendo ella su primera ópera prima
con actores increíbles también, que todo el mundo está como, venga, yo también quiero hacer como proyectos, y ahorita estamos filmando eso, y dije, Tijuana otra vez de alguna manera, yo me fui muy lejos como a buscar como el sueño mexicano, siempre digo yo, pero de alguna manera ahorita la casa me ha estado hablando otra vez, y dije, es momento como de vamos a ver qué está pasando, y también yo aportar, ¿no? El conocimiento que traigo de las cosas que he hecho, y a ver con quién congeniamos, ¿no? Y hacemos más No, cosas. sí, claro. De hecho, yo creo que ahorita hay como una generación como, bueno, no sé si es una generación, ¿verdad? Pero Ujú. hay como un movimiento otra vez, ¿no? Ujú. Aquí en Tijuana se siente. Sí. Está muy movido y siento que las personas que están detrás de todas estas productoras, o sea, hay muchos como proyectos muy, muy suaves. Ujú. Así que siento que se va a poner suave en Sí. los próximos años, la verdad. Y yo como casa ajena. Ah. Yeah. Like. Sí, justo te digo como que yo siento, yo soy como de una generación, siento que intermedia. A mí me tocó ver estos directores, ¿no? Que ya tenían sus películas cuando yo recién empecé. Y ahora que volví, como que vi esta generación de chicos de 20, 21 años de la UABC, y de ahora hay otras universidades de cine. Y dije como, qué cool. O sea, como, porque ya no es como a lo mejor cuando yo empecé era como, ay, ¿qué hago? ¿A quién busco? ¿No? O qué hacemos, ¿no? O grabas tu corto con una DSLR, ¿no? Y ahora ya veo gente como, no, sí, mira, nos juntamos o rentamos una cámara. O sea, como ya hay una comunidad, ya existe una comunidad, que antes era cierta productora que estaba en playas y mandaba sus películas a festivales de Europa, y era la única que existía Sí, haciendo películas, ¿no? Y ahora es como, órale, ya hay gente, también lo platicaba hace rato como antes de la entrevista, las redes sociales se han vuelto un medio súper importante, uno para conectar con gente y también para animarte a hacer las cosas, porque ya puedes grabar inclusive con un celular y montarte una buena peli. Hay un director que se llama Marcelo Tovar, que hizo una peli que se llama Oso Polar, si no me equivoco, como en el 2016, 17, la grabaron con un iPhone y le fue súper bien, festivales, y eso le abrió una puerta ahora a tener una carrera y estar dirigiendo series y todo eso. Y digo, esos son ejemplos que de repente ya la generación de ahora puede tomar porque ya lo tiene ahí, es súper no, claro. accesible para ellos, Pues ajá. nada más el hecho de que la película de... Ay, se me fue. ¿Cuál? Ay, yo de que, nombres de actores, a La ver que si me acuerdo. grabaron una película con una FX3. ¿Una de terror? Creator. The Creator. Ah, no la he visto. O sea, Ajá. esa la grabaron Ajá. en su mayoría con una FX3. Y luego esta película, creo que se llama 28 Years Later, que como Ajá. de zombies. Ajá. Tiene muchas tomas que usaron iPhones. O sea, que una productora súper gigante esté usando estas herramientas, que yo creo que es un eye-opener para todas las Sí. personas que tenemos productoras chicas. Como que, güey, sí se puede. Sí, puedes. Y yo lo que siempre digo es que para que una historia esté balanceada, si tienes un buen guión y tienes un buen fotógrafo, aunque grabes con lo que sea, el Nokia de ese de la viborita de que apenas traía la camarita, si tienes un buen fotógrafo que sabe dónde poner la cámara, ya la tienes la película hecha. Porque inclusive, aunque no seas buen actor, en edición Sí, te te hacen ver pueden, como ajá, buen claro. actor. Y yo de que no es spoiler de nadie. Pero sí hay muchas maneras ahora, siempre ha habido, porque cuando quieres hacer cine, buscas la manera de Claro. hacer cine, con lo que tengas. Pero siento que ahora sí ya se está volviendo mucho a lo análogo también, entonces como que ya la puerta está ahí, nada más es llegar, ni tocarla, empujarla, ay, como el TikTok, sí, que dice, y tumbo esa monda y yo paso, ¿no? O sea, sí es un poco, yo lo que veo, y a mí lo que me hubiera gustado que alguien me hubiera dicho cuando yo empecé es como, hazlo, ¿no? Como dice el Shia LaBeouf, así de que, No, sí, just do it. Sí, totalmente. Pues mira, curiosamente parte de por lo que nosotros estamos haciendo este podcast es eso, ¿no? O sea, es exponer como historias y que la gente pueda ver de que, güey, no somos tan diferentes. Ujú. Así como tú dijiste, no sé si lo dijiste off camera o on camera, pero me diste unos tips ahí de que me dijiste, todos somos iguales, ¿no? Sí, Tenemos sí, las sí. mismas necesidades y todo. Y yo siento que es eso, ¿no? Como, yo me acuerdo que yo de chico decía, como, puta, hacer una película imposible. Y vas conociendo personas, vas viendo y dices, no, güey, sí se puede. Y así como dices también en Instagram, ¿no? O Ajá. redes sociales, como que ves otros proyectos y ves más o menos de cómo hicieron y dices, güey, que a toda Sí. madre, yo también puedo, yo también quiero, ¿no?
Y por ahí viene mi segunda pregunta, o bueno, Ok. segunda, vamos con la Segunda de... octava, décima. Sí. Pero, para ti, ¿cuál es la diferencia más grande entre trabajar proyectos grandes a proyectos más íntimos? Obviamente desde el lado como, pues, de actriz, ¿no? O sea, Ujú. la preparación es igual, o sea, porque yo siento que cuando son proyectos muy chicos, como por lo general, director, productor están todavía más metidos en el proyecto que cuando es un proyecto Sí, bien grande, pues al director a lo mejor lo ves nada más en el momento que actúas, una que otra platiquita ahí por ahí, pero sí. ¿cuáles son las diferencias que tú notas, pues? Luego eso, ahorita que acabas de decir, solo ves al director cuando actúas. Eso pasa luego mucho en las series, de que estás trabajando con directores diferentes en una misma serie y luego, hola, yo soy no sé qué, y es como de que, ¿qué? Es así como, espérate, no va a haber una conexión, no vamos a ser amigos, ¿no? Sí es bien distinto, porque entrada en los proyectos independientes comes pizza y en los proyectos grandes comes catering. Entonces ahí está la diferencia bien grande. Mira, en los proyectos indies pasa mucho, al menos a mí, me gusta que sea orgánico. O sea, yo neta he hecho proyectos del CCC donde no me pagan ni un peso y es como, pero esta es la historia. Y digo, sí, la quiero hacer y no me importa nada, es como me gusta la historia. Entonces, es como un equilibrio siempre. Yo soy muy, va a sonar bien hippie y va a sonar un personaje de esta serie, La Liberación, pero es como, yo sí soy muy de vibras. Sí, me llevo bien y me late la gente, en los proyectos chiquitos, obviamente, porque pues muchas veces no cobras o cobras menos de lo que en realidad ganas. Soy muy de, si me llevo bien con la gente, si el proyecto me late, si la historia está buena, inclusive si no me cae bien la persona, pero si la historia está buena, es como, no importa, vamos a congeniar, porque la historia nos une, no importa que tú y yo no seamos amigos, pero nos está uniendo lo mismo, que es que los dos queremos hacer un proyecto chido, ¿no? Y en las series o en las pelis, ya cuando es más grande, pues sí los procesos son muy distintos, ¿no? O sea, por ejemplo, hay pelis que sí requieren entrenamiento, ¿no? Como que es esta cosa de la química actoral, ir con los otros actores y ver cómo te llevas y todo. Y en las series también es más distinto porque depende del person qué tan relevante sea tu personaje de repente, también qué tanto te van involucrando con los demás actores. Por ejemplo, en Marea Alta, que mi personaje es un secundario, afortunadamente a la mitad del crew ya la conocía porque había trabajado en otros proyectos con ellos y algunos de los actores ya los conocía también. Pero ahí fue como, yo creo que ese fue mi primer como, wow, así como, porque me tocó trabajar con actores súper reconocidos, que es Cassandra Changuerotti, oye, que soy súper mala para los nombres. No voy a decir más porque Cassandra, yo soy muy fan de ella, pero toda la mayoría del elenco de los actores mayores, pues era gente que yo miraba en la televisión, ¿no? En el Telemundo 33, cuando en la televisión abierta. Y estuvo muy chido porque con Cassandra eran mis escenas la mayoría, entonces ella es una actriz que te abraza, que te ayuda como a trabajar, ¿no? Y te guía, pero te deja trabajar. Yo tenía una escena, yo creo que para mí hasta ahorita es de las escenas favoritas que tengo de lo que he trabajado, porque era como, ay, yo no voy a dar spoilers si no han visto la serie Vix en Marea Alta, pero mi personaje tiene como un sufrimiento muy grande por una situación que le pasa y se apoya el personaje de Cassandra como para, como de que, ¿no? Y yo me acuerdo que yo estaba súper concentrada, así como metiéndome en qué era lo que iba a hacer para lograr esa escena, porque era un plano secuencia, o sea, el plano empezaba en un personaje tirado en el piso, subía con estos personajes que hablaban aquí, caminaban, hablaban, y yo tenía que entrar en cue y tenía que entrar llorando. Entonces, estar conteniendo o sea, en el escuchar mi acción, porque tenía un second escondido atrás de un carro y cuando daban la acción allá, él estaba ahí en estéreo y era como, vas, y yo tenía que entrar con todo, ¿no? Entonces, trabajar con actores que te echan la mano porque tienen más experiencia que tú y dices como, mira, yo haría esto, tú haz lo que tú quieras, yo haría esto. Y a mí me pasó eso con Cassandra que digo, Cassandra es brutal en teatro, en cine, en serie, donde tú la veas, ¿no? Viene de esta escuela de actores de muchas generaciones, trae ahí el bagaje y eso para mí fue como, wow, esto es trabajar con actores de verdad, o sea, actores no de verdad, sino que tienen más carrera que tú y trabajar de la mano.
Y también me pasó también situaciones en el set de ver cómo otros actores era como, yo no trabajo para la cámara, yo soy actor, la cámara trabaja para mí. Decía como, wow, este contraste, ¿no? Entonces, sí es muy diferente a cuando haces una película independiente con un director que va empezando y hay cierto presupuesto y todo es un poco más orgánico, a cuando vas y te metes a trabajar en una serie enorme que hay 8 cámaras tirando para todos lados y entonces de repente, sí, ahí es, yo estoy actuando y quién sabe qué cámara me está agarrando, ¿no? Es parte del trabajo del actor estar consciente de eso, pero también lo que yo he aprendido con el tiempo es el trabajo es actuar y dejar que todo el mundo también haga su trabajo. Siempre estar al pendiente porque en el set pasan muchas cosas y nunca está de más darse un 360 y decir como, ok, aquí tengo una cámara, tengo una luz aquí, bla, bla, bla. Pero el trabajo es irse a parar, ¿no? Dejar, confiar en que todo el mundo está haciendo su trabajo para que tú puedas hacer el tuyo, sobre todo en las series grandes, porque hay 20 cosas pasando. Y eso es como muy, las primeras veces que me tocó trabajar así era como, wow, ¿no? Así como de que está todo el mundo y de repente hay una cosa que es muy chistosa y a mí eso sí no me gusta luego cuando estoy trabajando, es que esté alguien en el set en el teléfono. Me cae gordo, porque da igual si está viendo, si es el script, si lo que tú... Bueno, el script se le pasa, pero si, no sé, es un tramoya o alguien así de que digo, güey, yo no le falto el respeto a tu trabajo, no le faltes el respeto al mío, porque aunque yo esté haciendo mi trabajo, de repente es como, a lo mejor será una cosa del ego, ¿no? De que estoy trabajando, venme a actuar, ¿no? Pero como que de repente a mí eso del celular, no sé si yo porque soy más análoga todavía, pero se me hace muy loco que que esté pasando una cosa espectacular enfrente de ti, que es hacer cine, que es poder trabajar haciendo cine, porque no todo el mundo tiene la ventaja de estar en un set trabajando y tú estés en el celular. Es como, güey, ve la magia que estás ayudando a crear, como sé parte, vívelo, ¿no? Vive como estar parado en un set, porque muchas veces yo que lo he visto como en mi carrera, no estás todo el tiempo ahí y es súper bonito vivir la experiencia. Y siento que de repente hay gente que porque tiene todo el tiempo haciéndolo, como que le pierden la magia tal vez. Pero a mí esa es la única, el pero que le pongo a mi trabajo, así de que cuando estoy ahí digo como, güey, no estás en el teléfono, así de que está ahí, no sé, Margarita llorando. Que, No, y aparte no. siento yo que por más que tu trabajo sea estar cuidando una lámpara, o sea, no hay como tener tu atención en el Sí, trabajo, el ¿no? celular es una distracción en cualquier trabajo. O sea, un médico no va a estar operando corazón abierto y va a voltear a revisar que hay que estar en el trabajo, hay que estar en la chamba. Y siento que el cine, para que las cosas salgan siempre de la mejor manera, hay que estar ahí, hay que estar presente, es parte del trabajo. En el teatro también, ¿no? Un actor de teatro no se va a poner a estar revisando el celular en medio de la escena, tal vez cuando sale de escena. Está perfecto, nadie lo está viendo, no es indispensable, ¿no? Estar ahí. Siempre es indispensable estar ahí, pero puede, ¿no? Claro, claro. Tras bambalinas. Pero es como, siento que la actuación, como cualquier otro trabajo, pero hacer cine y ser actor hay que estar presente, hay que estar ahí. No, Sí. sí, por decir así, o sea, algo que a mí me mata es cuando pide silencio o algo así y Mm, todavía alguien, "Ay, es como, cabrón, cállate". sí, ¿no? Es como de, como, sí es un poco cas- castroso, ¿no? Como decir, como, güey, lo único que tienes que hacer es como, Como que tener que y es, decir, explicarle a alguien qué es silencio, es sí, como, sí, no es habla bajito, es silencio sí. en el set, silencio. Me da mucha risa porque luego los asistentes de dirección, el AD, siempre dicen, no, es que los AD son súper gruñones. Es como, sí, güey, porque tiene que estar callando a todo mundo cada 5 son de silencio en el set, ¿no? Que siento que, pues al final se vuelve parte de la chamba de los asistentes de dirección, pero es como son detallitos que al final, cuando estás grabando con tus compas en el departamento, pues no lo tomas en cuenta, ¿no? Y estás así como, ah, sí, bueno, pero sí hay cosas que conforme, entre más grande el proyecto, más grande es la disciplina, creo yo. Sí, claro. Hay que estar más ahí, hay que estar concentrado. Afortunadamente, pues eso, ¿no? Estás en un camper muchas veces, entonces te permite estar en tu chamba. A veces no, y eso también es un reto. A mí me tocó hacer una peli que ya va a salir este año, si no me equivoco, ojalá, que se llama Eterno Retorno.
filmamos a las afueras de Puebla, entre Puebla y Veracruz. Y no podíamos tener campers donde estábamos. Eran unas haciendas abandonadas con, ¿cómo se llaman estas de las serpientes? Nidos de serpientes, o sea, como era un lugar muy austero, entonces no se podían meter campers ahí y teníamos casitas de acampar, ¿no? Entonces también ahí yo me enfermé súper fuerte porque pues la tierra, todo, o sea, como que me dio como una bacteria por la contaminación de la tierra, porque pues es el lugar de ganadería, ¿no? Entonces pues hay heces, hay cosas, entonces te producen luego, si no estás acostumbrado, a enfermedades respiratorias o gastrointestinales. Entonces estábamos, nuestros campers, eran unas casitas de acampar, y teníamos nuestros silloncitos y todo eso. Entonces también ese tipo de chambas te da como para trabajar, ya sabes, decir como, órale, mañana estoy en un camper, ahora estoy en una casita de acampar, pero eso no le quita menos relevancia al proyecto ni al personaje, ¿no? Hay que hacerlo igual, hay que pararse enfrente de la cámara y darlo todo. Y yo me acuerdo que una de las escenas, que no voy a spoilear porque todavía no sale la peli, pero yo voy en una moto y pasan cosas, ¿no? Y me tenían que ayudar otros actores. Y todos se burlaban de mí porque estaba súper enferma y yo hacía como, me decían como, ridícula, hazlo bien si estás enferma, ¿no? Y era como de que, güey, pues es que estoy literal haciéndolo como me siento, ¿no? De que estoy enferma haciendo la escena. Entonces, como te digo, todas las cosas son muy situacionales, dependiendo de la gente, dependiendo del set, dependiendo del proyecto, o sea, si es plataforma, si no. Hasta el pago también. Es muy diferente. Publicidad y cine son cosas totalmente paralelas. Es una industria muy interesante, la verdad. Y es de abrazarla. Sí, no, Abrazarte. definitivo. Sí, y abrazarte a ti mismo y llorar 5 minutos entre tomas, porque... Entre rodajes. Entre rodajes. Porque sí, hay que tener mucha resiliencia. Como es muy incierta la carrera, yo inclusive tengo amigos que, no sé, le han pegado y han hecho 5 proyectos y de repente el medio es bien raro y se enfada de ti y agarran a alguien más, ¿no? Y es como, bueno, ya nos enfadamos de los Derbez, que Sí, sí, digo, sí. yo la verdad le tengo mucho respeto a Eugenio, la carrera que ha hecho es admirable, siento que ha abierto puertas en el mercado estadounidense para los mexicanos. Pero es como eso, ¿no? Ya se habían un poco enfadado de Eugenio y de este personaje, jajaja, jijiji, ¿no? Y el monje loco, ¿y qué hizo? Vámonos, ¿qué estoy haciendo en México, no? Me muevo y ha abierto una puerta increíble como para que haya más industria. Yo siento que, digo, está Salma, que estuvo antes de él, y así como muchos otros actores, pero es eso, ¿no? Como De alguna u otra depende, manera sí. pionero, ¿no? O sea, sí, 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 se entiendo. Ok, está bien suave todo lo que nos acabas de contar, de que pues has tenido la oportunidad de trabajar con súper talentos, pero me gustaría también saber como si hay como alguna especie como de historia, que es como una que tú dices, son el tipo de historias que me gustan, o este es el tipo de personajes que me gustan, o me gustaría desarrollar más como este tipo de personaje. Y obviamente por qué, ¿no? Sí, híjole, siento que ahorita tengo muchas ganas de hacer comedia, que justo con Katia Nabil, que la entrevistaron aquí también en el podcast, yo a Katia la conozco de hace muchos años y empecé como cuando ella tenía su serie web, y de hecho escribimos una serie web que grabamos en Ciudad de México que se llama Dramas y Caguamas, que al final ahí la tuvo que bajar, pero como que ahorita traigo mucha inquietud en hacer comedia, ya sabes, porque siento que he hecho muchos personajes muy densos, Ok. y como que de alguna manera pues también estar interpretando siempre este personaje triste, así, de que todo le pasa y todo está mal, pues es cansado, porque es como ya me sé la fórmula de cómo hacer ese personaje, ¿no? Y a veces cuando vienen nuevos retos, esa es como la parte interesante. Y justo el año pasado, que ya va a salir, sale el 9 de julio, estuve en una serie que se llama The Gringo Hunters, que también lo contaba en la entrevista que hice la semana pasada, que de ahí pasé de estar para uno de los personajes principales a terminé quedando en un personaje bien chiquito. Y está muy loco porque a pesar de que el otro personaje, obviamente el principal me interesaba muchísimo más, era un personaje que tenía más carnita, era un personaje el personaje tenía autismo, entonces había cosas para trabajar. Ahorita me tocó hacer un personaje, nada más voy a decir, súper alternativo. Soy pelirroja, soy una mezcla de una película de...
Tarantino. Ok. Es lo que puedo decir, porque pues no ha salido la serie y estuvo muy chido. O sea, a pesar de que es un personaje que solo sale en un capítulo, esperemos si les guste y me saquen en la temporada 2. Que sí, luego me pasa eso. En Marea Alta me pasó que solo iba un capítulo y me le terminaron escribiendo más al personaje. Entonces digo como, yes, un win, ¿no? Entonces, tengo muchas ganas de hacer o eso, o hacer comedia o hacer algo como lo que hice en Gringo Hunters. Justo después de Gringo Hunters me cayó un casting para un personaje increíble. Este sí es un spoiler, pero no es tanto porque si lo googlean ya sale en internet. Están haciendo una serie mexicana que se llama El Gato Negro, que el protagonista es Diego Boneta, que es como el primer superhéroe mexicano, ¿no? De alguna manera. Y ahí me tocó hacer un casting para la antagonista, que ahí sí no voy a decir nombres porque pues ya voy a spoilear y tengo un DNA firmado, creo. Entonces, estaba muy chido el personaje, era para mí como tipo una Harley Quinn mexicana. Okay. Y pasé al callback y luego ya no me hablaron, pero estaba muy emocionada de hacer ese personaje porque pues sí, literalmente era... Bueno, yo le metí a mi personaje ahí como unos palillos chinos y ya si lo ponen eso en la serie me robaron la idea, porque en el casting no venía, el personaje traía chacos. Entonces estaba muy padre y me hacía mucho la ilusión de hacer un antagonista, ¿no? De una serie de superhéroes. Entonces como que creo que como todo actor, el gran sueño siempre es llegar a ser un personaje con carnita, interesante, que te rete, pero también hacer Marvel y hacer Hollywood, ¿no? Entonces, obviamente me encantaría... También hice casting para Wakanda Forever, ¡órale! Que al final se quedó esta Mabel Cadena. Digo, yo ni siquiera pasé al callback, pero de hecho ese casting lo tengo linkeado un pedacito en mi Instagram porque me súper transformé, me amarré el pelo así, me hice un súper maquillaje, me puse como aretes, todo. Y el casting que me pidieron, de hecho, era una escena de Wakanda, de las primeras. Y estuvo muy cool y también me hacía mucha ilusión. Te digo que hubo un periodo donde me estuvieron llegando castings muy interesantes, que ya el simple hecho de hacer esos castings es como... wow, porque obviamente hay castings que te llegas y dices como, pues está chido, ¿no? Como, sí lo quiero hacer, pero de repente son estos super proyectos que dices, un buen casting con esto me cambia la vida. No, claro. ¿No? Entonces, ahorita estoy como muy en eso, como abierta a hacer otras cosas que no he hecho. Digo, no estoy casada como con nada, decir como, quiero hacer esto. Si tengo que decir que quiero hacer algo, quiero hacer todo en realidad, como de que... hacer todos los personajes distintos que no he hecho. Justo me está pasando eso con Fratello ahorita. Es una chica súper fresa, tipo Las Lomas, nada que ver, nada de lo que soy yo, o sea, como que todo lo contrario. Entonces está emocionante también estar como haciendo algo súper distinto. Uh-huh. Órale, qué suave. Y a pesar de todos tus logros, ¿hay alguna anécdota por ahí que digas tú, sabes que esto es algo súper especial para mí? Uh-huh. O... yo creo que lo más especial para mí es que Damien Chazelle sepa mi nombre. Que Damien Chazelle es el director de La La Land. Tuve la oportunidad de ayudar a Diego Calva en su proceso para hacer el personaje de Manny. Estuvimos un mes entrenando. Y cuando Diego me habló en realidad íbamos a hacer casting los dos para Amsterdam, que es una serie que estuvo en HBO, dirigida por un argentino que ahorita se me olvidó, Gustavo Tareto, que al final se quedó José Meléndez, que es otro actor de acá de La Baja, se quedó con uno de los personajes, pero originalmente Diego me habló y me dijo como, oye, está el casting de Amsterdam, le dije, yo también lo tengo, hay que hacerlo juntos, no sé qué, nos juntamos, y me dijo, te tengo otra noticia, y yo, ¿qué? Me dijo, tuve un Zoom con Emma, ¿cómo se llama la Emma pelirroja? Está Emma Roberts, Emma Watson, Emma Stone. Me dijo, tuve un casting con Emma Stone por Zoom, me mandaron como este casting de una película y yo, ¿qué? Meryl Streep, no sé qué, yo, ¿qué? Porque creo que originalmente estaba Meryl Streep. Y me dijo, pero quieren que alguien que hable bien inglés me ayude a hacer el casting. Y ahí empezó la aventura. En ese tiempo Diego vivía en Tlatelolco, entonces fue una cosa muy chistosa estar pasando de comer cacahuates y tomar café mientras hacíamos las escenas de Babylon, a ir al museo de los Óscares a ver la premiere, ¿no? Yo creo que eso ha sido parte de mi carrera, de que un amigo confiara en decir, hey,
ayúdame a hacer este personaje, tú, porque yo me había ido a estudiar a España, como que ya había ido a agarrar mis métodos, ¿no? Y Diego, su escuela ha sido hacer cine. Entonces me dijo, ayúdame, ¿cómo lo hacemos, no? ¿Cómo construimos este personaje? Tengo todo ese recuerdo que fue súper bonito y claro, estar ahí, haber conocido a Margot, a Brad Pitt, como, ¿no? Y sobre todo lo de Damien Chazelle, que hay una foto de eso y me encanta y la tengo así casi de que enmarcada en mi casa. Cuando fui a la premiere, yo estaba filmando Señorita 89 y yo terminaba mi último día de rodaje. O sea, era la premiere, me habían cambiado las fechas. Era la premiere en Los Ángeles y yo filmaba en Ciudad de México a las 10 de la mañana el otro día. Y me la rifé. Fui y dije, vamos a celebrar, ¿no? Todo ese trabajo del que ayudé a ser parte. Entonces, yo me había salido de la sala antes de que empezara la película y fui por un drink y en el camino iba con un amigo que se llama Edu Maruri, que es otro actor, creo que es de Honduras, Edu, no estoy segura, pero es un súper actor, súper chido también. Habíamos ido pues a apoyar a Diego y salimos y entonces yo veo a Demian platicando con gente y dije, fuck it, yo me tengo que regresar en el vuelo de la madrugada a trabajar en la mañana, o sea, ¿es ahorita o es nunca? Y me acerqué, le dije como, hola Demian, ¿cómo estás? Soy Alicia, soy la mejor amiga de Diego, y me dijo, sí sé quién eres, y yo de como, ¿qué? Así no, por dentro se me caía el mundo porque decía, güey, un poco de yo haberme mudado a Ciudad de México fue La La Land, fue este sueño de decir, ok, bueno, todo el mundo siempre dice, ¿por qué no te fuiste a Los Ángeles, no? Porque yo tengo familia allá y decía como, pues no, yo quería hacer como México. Entonces, como para mí La La Land es una de las películas súper significativas. Entonces, cuando Demian me dijo como, sí, y está la foto esa donde estoy yo con Demian así platicando, y le dije como, solo vengo a decirte que haber tenido el guión de Babylon en mis manos ha sido una de las experiencias más increíbles de mi vida. O sea, como, wow. Y es todo lo que tengo que decir, nos podemos sacar una foto y me voy. Y ya justo nos sacaron la foto, me la sacaron con mi teléfono y cuando me despido de él y ya voy caminando con Edu para ir a la sala, Edu me dice, mira, y es esta foto increíble donde estamos Demian y yo así de que, Y luego pues ya conocí a Margot de adentro y todo, y creo que esa ha sido como una aventura súper loca porque, o sea, ir a Los Ángeles, hacer eso, regresarme a alcanzar el último vuelo de madrugada. Mi manager, que Diego y yo teníamos la misma manager, me ve allí y me dice, Ali, ¿qué estás haciendo en Los Ángeles? Y mañana tienes rodaje a las 10 de la mañana. Y yo, tú no te preocupes, yo voy a llegar. Y yo estaba segura que iba a llegar, llegué. Afortunadamente también mis compañeras, ya ahora lo puedo decir porque Señorita 89 ya no va a tener una temporada 3, pero mis compañeras que eran las protagonistas me dijeron, güey, tú no te preocupes, o sea, si tú no llegas, nosotros decimos que me duele el estómago y que no puedo filmar ahora, tú ve. Y entonces siento que eso ha sido como una hermandad súper bonita de gente que he conocido como a la par de todos estos años que me ha permitido tener otras experiencias súper chidas. Y también, o sea, yo tengo que decir que haber trabajado con Cassandra es de las experiencias más gratificantes ya en un set. Eso como aventura cinematográfica, porque pues de los festivales tengo un par. Pero Cassandra y yo estuvimos nominadas en el 2016 por Mejor Coprotagónico. Entonces, cuando conocí a Cassandra y trabajé con ella, Cassandra no sabía quién era yo. Y le dije, oye, Cass, ya cuando terminamos, le dije, porque habíamos hecho el bonding, le dije, quiero enseñarte algo. Le dije, mira, tú y yo estuvimos nominadas al Ariel hace muchos años y para mí es como súper gratificante poder llamarte compañera ahora. Y, no, ¿cómo crees? No sé qué. Y fue como, pues súper bonito, ¿no? Que yo soy muy... Esto que decía en un principio cuando comenzamos la entrevista, cerrar círculos. Oye, esto empieza así, cierra aquí y es súper bonito, ¿no? Entonces como esas son las experiencias que de alguna manera están ahí. Cada proyecto tiene lo suyo, siempre es una rayita más al tigre, por decirlo así, pero pues es como una carrera que todo el tiempo tiene sorpresas, entonces eso es lo emocionante. Todo puede ser un momento como chido si lo ves, ¿no? De esa manera. Todo puede ser un momento cinematográfico. Claro, ¿no? Claro. De hecho, como nomás hay un detallito qué suave que pudiste leer el guión de Babylon, ¿no? Sí, la verdad. Fue muy loco. Yo me acuerdo que esa movie la empecé a ver. Ajá. Y como yo soy muy así, empiezo a ver una movie, si no me trae como los 10, 15 minutos la quito. Ajá. Y me acuerdo que esa movie como que la quité, como algo hubo ahí, no sé si no fue el momento. Es muy pesada, sí. Pero cuando la volví a ver, porque decía como, no puedo creer que no me haga, o sea, la tengo que volver a ver y me voy a forzar a verla. Cuando la terminé de ver fue como que, güey, es un peliculón. Es un peliculón, sí. Es un peliculón. Sí. Así que la neta, qué
qué suave que tuviste esa oportunidad. Sí, fue muy loco. Aparte también hay la escena del taxi que fue la que hicimos en los callbacks. La escena es donde Nelly y Manny se encuentran, creo que es en Nueva York, después de un tiempo. Y yo me acuerdo que, pues obviamente como yo, el casting no era mío, pero pues estaba trabajando con Diego, como que me gustaba hacer el acento neoyorquino, ¿no? Intentar como, pues digo, al final estoy trabajando, que era lo que te decía. Cuando te sientas a trabajar, aunque estés escuchando a alguien, tú también de alguna manera te estás escuchando porque te puedes permitir hacer ciertas cosas. Esa hay otra escena que es la del principio de la película, que es cuando van en el coche con el elefante atrás y sale el señor y dice, "It's an elephant". Eso fue un momento súper emblemático porque cuando pasa en la película, estábamos sentados en la sala de cine y Diego estaba a la mitad, estábamos en la misma fila. Yo estaba sentada de este lado, Demian y su esposa estaban sentados enfrente de mí. Y cuando pasa la escena de que "It's an elephant", Diego y yo nos volteamos a ver así como de... Yo lloré y me tuve que ir. Yo de hecho no vi Babylon completa hasta que salió de hecho el día de mi cumpleaños, el 29 de enero, al año siguiente acá en México. Porque yo tenía que regresarme a México y la película dura como 3 horas. Sí, está. Entonces yo no podía aguantarme la peli, me salía a la mitad de la película. Fue muy como un momento muy hollywoodense todo ese proceso. Y digo, no manches, por favor que escriban más pelis así. Y te digo, me ha llegado Sao, o sea, la de Bong Joon-ho, es como digo, qué cool que estando desde México ya estén estas oportunidades de poder presentar un casting para allá. Y lo dije en la entrevista pasada y creo que lo voy a decir en 20 entrevistas más. Hay una frase que a mí me encanta, que es una serie que se llama Ana, de Ana de la Reguera. Y el spoiler final es que Ana termina diciendo como to make it in Hollywood, you don't have to be in Hollywood. Ya puedes estar en cualquier parte. Y eso es súper cool. Es una oportunidad que ahora todos como actores o como creadores, cineastas tenemos. Ya el Festival de Cannes ya no tiene que ser esta superproducción. Baja California ha estado exportando mucho cine para Cannes ahorita, cortometrajes han estado varias veces. Digo, qué cool, eso no pasaba hace 10 años. Entonces ahorita es como... Es un gran momento para ponerse a crearle, la verdad. Sí. No, qué suave. Pues mira, ya para darle un cierre me gustaría que nos ayudaras a todas las personas que nos están viendo o que nos están escuchando, que anhelan abrirse una puerta, ¿no? Dentro de la industria. ¿Qué consejos les darías? Que compren una caja de Kleenex de las grandes y la carguen con ellos. No, no es cierto. Híjole, ¿qué consejo podría dar? El primero, que ya lo dimos hace rato, es el just do it. Just do it. Y el cliché de que todo mundo te va a criticar, todo mundo siempre te va a criticar si haces las cosas bien o las haces mal. Pero yo para mí, y siempre lo digo, vale más lo hecho que lo no. A veces uno trae una idea y la piensa 20,000 veces y así, y hay que hacerlo porque todo es una experiencia que te va a seguir abriendo más puertas. Tanto si conoces a gente para ti mismo, tú mismo te vas conociendo de que, en esto no me gustó como lo hice, voy a hacer otra cosa. Entonces, creo que es uno hacerlo, animarse a hacerlo, hacer contactos, intentar hacer amigos, siempre va a haber un amigo que quiso actuar o tu amigo que quiso hacer sonido, hacer comunidad, que creo que eso es muy importante y dejar como estos clichés y egocentrismos de, yo porque hice esto y ok, qué padre, si eres un genio, entonces, ¿qué estás haciendo aquí, no? Es como, siento que hay que quitarse ya un poco eso de la vieja escuela de sentirse tan maestro y a lo mejor ser un poco más artista, pero en el lado humano, ¿no? Decir como, güey, si soy un genio, me voy a juntar con otra gente que también pueden ser genios igual que yo, o ya son genios y podemos hacer cosas. Entonces, es eso, es animarse y es congeniar y tratar de solo hacerlo y también ser muy claros en qué objetivo quieres lograr. Por ejemplo, si quieres ser actor, irte con esa meta, buscar cómo estudiar actuación, disciplinarte, ver cine, leerte un libro y todo. Hay mucha gente que no lo necesita, que tiene la suerte que llegan y lo sacaron de un casting y él se estaba comiendo un hot dog, ¿no? Pero también hay que involucrarse en el proceso porque no todos tenemos la misma suerte. Esta es una carrera en cualquier como trabajo dentro del medio, o sea, tanto sonidista, lo que seas,
es una cosa de suerte y de persistencia y de trabajarlo. Porque hay gente que tiene suerte y hay gente que tiene talento y no muchas veces van de la mano. Entonces, si no tienes suerte pero tienes talento y estás ahí, te va a pasar, va a llegar, la chamba llega. Y si tienes mucha suerte, a veces nada más estar parado en el lugar indicado y te va a llegar. Entonces, es persistir y tener mucha resiliencia porque no siempre la chamba es fácil y no siempre hay chamba también. Entonces, aprender a moldearse, sí. Pues ahí lo tienen, personas, gente. Sí. Alicia Quiñones con un súper consejo, tómenlo de quien viene, nominada al Ariel, súper bonito todo lo que acabas de decir. Muy divertida esta plática, ¿eh? Estuvo Nos bueno encantó. el chisme. Sí, me muy encantó. suave. Sí. Así que, de nuevo, muchísimas gracias. No, ustedes por invitarme. Y ya saben, chicos, nos estaremos viendo hasta la próxima. Entre rodajes.